Mi prometida desapareció una semana antes de la boda, y descubrí la peor traición de mi vida. Una semana antes de casarme, mi futura esposa desapareció sin dejar rastro. Más tarde descubrí la verdad, estaba despidiéndose de su exnovio. Vendí el anillo de compromiso, cancelé todos los planes y, para sorpresa mía, terminó apareciendo en mi oficina entre sollozos. Hola a todos, me llamo Mateo. Esto sucedió cuando faltaba exactamente una semana para mi boda. De un día para otro, mi prometida se esfumó sin dar señales. No respondía mis llamadas, ignoraba los mensajes. Por un momento creí que algo terrible le había ocurrido, que la encontraría envuelta en una desgracia. Pero no era eso. Lo que en realidad quería era espacio. Y, por lo visto, lo buscó con su antiguo amor. Déjenme darles un poco de contexto antes de contarles cómo todo se transformó en una pesadilla. Tengo 30 años y trabajo como jefe de proyectos en una compañía constructora. Hace 5 años conocí a Mara, que entonces tenía 29, en la fiesta de inauguración de un amigo. Era brillante, hermosa y poseía esa clase de risa que te captura. Pasamos de ser pareja a convivir juntos, y más tarde vino la propuesta de matrimonio. Organicé todo en una cena en la terraza de un restaurante. Fue una noche perfecta. Ambos lloramos de la emoción. Desde ese día comenzamos con los preparativos de la boda. Todo iba en orden, salvo por un obstáculo recurrente, Daniela. Ella era la mejor amiga universitaria de Mara, y se había autoproclamado defensora absoluta de la independencia femenina. Siempre estaba en mallas deportivas, publicando frases motivacionales en Instagram y, como era de esperarse, nunca tenía un comentario positivo hacia mí. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Me miraba con un desprecio evidente, como si escucharme fuera un tormento. Mi hermano mayor, Sergio, jamás la soportó. Recuerdo que en el primer asado familiar en que coincidimos, Daniela se puso a dar un discurso sobre masculinidad tóxica mientras Sergio cocinaba unas hamburguesas. Él la miró fijamente y le soltó: lo único tóxico que veo son esas cejas que parecen dos babosas peleando por territorio. Mara se enfadó, pero yo casi me atraganto de la risa. Daniela siempre estaba soltera, pero aún así se sentía con el derecho de opinar sobre las relaciones ajenas, especialmente para proteger a Mara de cometer supuestos errores. Y, como era lógico, Mara la defendía con la típica frase: ella solo quiere lo mejor para mí. Sin embargo, todos sabíamos que Daniela era ese tipo de amiga que sabotea vínculos sentimentales porque no soporta quedarse sola. En cada salida grupal encontraba la manera de arrastrar a Mara a un rincón para tener charlas privadas. Después de esas conversaciones, Mara regresaba confundida, cuestionando decisiones que ya habíamos tomado o proponiendo ideas que claramente no eran suyas. Una vez la enfrenté, y ella me respondió con lo de siempre: estás siendo paranoico. Daniela era como ese colega de oficina que no aporta nada, pero está en copia de todos los correos importantes. Ruidosa, innecesaria y constantemente metiendo veneno. Su presencia era como vivir dentro de una lista interminable de señales de alerta. Tendría que haberlo notado todo cuando empezó a aparecer en nuestro departamento sin previo aviso, justamente en los días en que la boda se acercaba. Llegaba cargada con tableros de Pinterest, sugiriendo cambios en la ceremonia que, casualmente, significaban retrasar la fecha. O dejaba documentales sobre descubrirse a uno mismo antes de comprometerse, que Mara miraba en silencio, pensativa. Faltaban solo 7 días para la boda y todo estaba listo. Esa noche debíamos repasar los últimos detalles: mesas, menú, horarios. Eran las 7 de la tarde y Mara no llegaba. Al principio me pareció extraño, pero no alarmante. Sin embargo, empecé a preocuparme cuando noté que no me había reclamado su café habitual del día.
Sí, ella solía recordarme que le debía incluso los 318 pesos de aquella vez que puso gasolina cuando fuimos a comprar comida. Por eso, su silencio me resultaba totalmente fuera de lo común. Pasaron las 8 y no aparecía. Le envié mensajes, la llamé. Nada. A las 9 ese nudo en el estómago empezó a apretarme con fuerza, esa sensación que solo surge cuando sabes que algo anda muy mal. El celular de Mara era casi una extensión de su mano. Me escribía incluso desde el baño o en plena reunión. ¿Y ahora? Ni una palabra. A las 10 ya estaba llamando a todos nuestros conocidos. Nadie sabía nada, ni sus compañeras de trabajo, ni su amiga del gimnasio. Incluso marqué a mi amigo Nico, pensando que tal vez estaban organizando alguna sorpresa. Nada. Andrea, su hermana, tampoco tenía idea. Sus padres, lo mismo. A medianoche yo estaba al borde del pánico. Decidí ir a su departamento. El lugar estaba oscuro y su coche no estaba en el estacionamiento. Entré con mi copia de la llave, temiendo encontrarla herida o inconsciente. Pero todo estaba en orden, cama hecha, platos lavados, excepto que faltaban su bolso de mano y algunas prendas. Al día siguiente fui directamente a la comisaría. Expliqué lo ocurrido y puse una denuncia por persona desaparecida. El oficial que me atendió me miró como si estuviera exagerando. Señor, los adultos tienen derecho a marcharse sin avisar, me dijo con indiferencia. Tuve que contenerme. Esto no era una simple ausencia. Estamos hablando de una mujer que me escribía hasta cuando cambiaba de aplicación en el celular, que me llamaba todos los días en su hora de almuerzo. Y ahora, justo a una semana de nuestra boda, había desaparecido como si nada. Al segundo día, sus padres también comenzaron a alarmarse. Llamaban hospitales, amigas, excompañeras de universidad. Nadie sabía nada. Su madre estaba convencida de que la habían secuestrado, y yo empezaba a temer lo mismo. Aunque, en el fondo, había una vocecita en mi cabeza que me decía que la verdad podía ser mucho peor. Fue en el tercer día cuando la policía me llamó. Habían encontrado a Mara. Estaba bien, sin un rasguño, en la casa de Daniela, a 3 horas de distancia. Sentí un alivio momentáneo, hasta que escuché el resto. Ella no estaba perdida ni lastimada. Simplemente se había ido. Sin dar aviso a nadie, ni a su familia, ni a mí. Nada. La policía me dijo que necesitaba espacio. ¿Espacio? ¿Una semana antes de casarnos? Intenté llamarla. Buzón de voz. Le escribí. Silencio. ¿Y la boda? ¿Seguía en pie? ¿Estaba bien? Ninguna respuesta. Contacté a Daniela. Igual, nada. Le mandé un correo a Mara. Ni siquiera tuve confirmación de lectura. Era como si hubiera entrado en un programa de protección de testigos, solo que el crimen era su traición. Y por desgracia, la historia no terminó ahí. Esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Celia, decía el texto. Nos vimos en un par de cumpleaños de Mara. No puedo seguir callando esto. Mara no está tomando espacio. Está con su ex, Iván. Venía acompañada de una foto. Fue como una cuchillada en el estómago, Mara e Iván abrazados, cómodos, en el sillón de Daniela. La fecha era del día anterior. Iván. El mismo del que Mara siempre me decía que no debía preocuparme. Con él salió durante medio año en la universidad, y según ella, no podía comprometerse en serio. El mismo tipo que, curiosamente, comenzó a reaccionar a todas sus publicaciones en redes sociales apenas nos comprometimos. El siguiente mensaje de Celia fue aún más duro, le dijo a Daniela que necesitaba cerrar ese capítulo antes de casarse.
Y Daniela ha estado alentando todo esto. Pensé que debía saberlo. Esto no está bien. Me quedé mirando ese texto durante horas. No podía procesarlo. ¿Cerrar ciclos una semana antes de la boda? En el idioma de Daniela, cerrar ciclos significaba, quiero asegurarme de que mi ex ya no es opción antes de comprometerme contigo. Llamé a mi hermano Sergio. Tiene 38 años, está divorciado y es tan directo como una roca, pero siempre dice lo que hay que decir. Yo estaba en una reunión con un cliente cuando mi compañera Nancy apareció en la puerta de la oficina. Perdón por interrumpir, Mateo, me dijo, pero hay alguien afuera que insiste en verte. Dice que es urgente. En ese instante supe que algo más estaba por estallar. Habían pasado ya 5 días sin recibir ni una llamada, ni un mensaje, nada de Mara. Solo silencio. Y de pronto, la verdad me golpeaba de frente, estaba refugiada en la casa de Daniela, con Iván. Me quedé en shock unos segundos. Después escuché la voz de Sergio al teléfono. Lo sabía. Esa tal Daniela nunca fue buena influencia. Y tenía toda la razón. No podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a hacer llamadas. Cada una era un golpe al estómago. Primero al salón del evento, $5,000 tirados a la basura. Luego al servicio de catering, $3,500 perdidos. El fotógrafo no solo se quedó con los 2,000 del adelanto, sino que ya tenía otra boda agendada para la fecha. Los vuelos de la luna de miel eran no reembolsables, $1,800 menos. El resort en Maldivas, idea de Mara, por cierto, tampoco devolvía nada, $7,500 más que desaparecieron. En total, con todo lo que había pagado por adelantado, las pérdidas rondaban los $15,000. Y eso sin contar lo que su familia iba a aportar. Ellos se encargarían del vestido y de pagar directamente a la florista, pero fui yo quien dejó la seña inicial. Sergio, sentado en mi sofá, me observaba mientras hacía llamada tras llamada. Cuando colgué con el salón de eventos, solo comentó. Por eso yo me casé en la corte. Me costó $75. Claro, el divorcio me salió en 20,000, pero al menos la boda fue barata. Después vino el golpe emocional, comunicarle a la familia y amigos que todo se cancelaba. No mencioné a Iván. Me limité a decir que las cosas no habían funcionado. Mi madre rompió en llanto. Mi padre repetía una y otra vez, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo explicarle algo que ni yo entendía del todo? Mi primo Pedro, que había comprado un vuelo desde Seattle, se enfadó. ¿Me estás diciendo en serio? El pasaje no tiene reembolso. Trevor, mi mejor amigo y padrino de boda, había organizado una despedida en Las Vegas justo para ese fin de semana. ¿Qué demonios, Mateo? Ya puse dinero en todo esto, me reclamó. Mi abuela Ruth, que estaba feliz por la idea de ver a su nieto casarse antes de morir, palabras suyas, no mías, preguntó con ironía si debía devolver el juego de vajilla que me había comprado, y agregó. Guardé el recibo, por si acaso. Ya me casé 3 veces, sé cómo son estas cosas. Ese mismo día respondí a Celia, la compañera de piso de Daniela, quien me había enviado la foto de Mara con Iván. Gracias por decirme la verdad, le escribí. Ella contestó enseguida. Ni loca dejo que Daniela se entere, me mataría. Llevo tiempo intentando convencerla de que esto no está bien, pero Mara insiste en que debe explorar sus opciones antes de casarse. Básicamente, Daniela llevaba años sembrando dudas sobre mí en la cabeza de Mara. Perfecto. Mientras yo me dedicaba a elegir sabores para el pastel, mi prometida escuchaba consejos envenenados de una amiga entrometida y reavivaba la historia con un ex. Ah, y el anillo. Un diseño vintage, corte cojín, de 1.5 quilates. Era su anillo soñado. Me costó $15,000.
Terminé llevándolo a una joyería y apenas me dieron 9.800. Menos de lo que esperaba, más de lo que temía. Ese dinero sirvió para cubrir una parte pequeña de todas las pérdidas. El joyero, un hombre mayor llamado Saúl, me miró con compasión cuando lo entregué. Déjame adivinar, ¿cambió de opinión? Me preguntó. Asentí en silencio. Sucede más de lo que piensas, suspiró. La semana pasada vino un tipo con un anillo de hace 3 años. Su esposa lo engañaba con su entrenador de CrossFit. La vida es así. Regresé a casa y empecé a empacar todo lo que pertenecía a Mara. Fotos, ropa, incluso ese ridículo peluche que le gané en una feria. Puse cada cosa en cajas, listas para cuando se dignara a aparecer. En uno de los cajones encontré un cristal de esos que supuestamente ayudan con el amor propio y alejan las malas energías. Al parecer, no había funcionado. Pensé en dejárselo pegado en la puerta como regalo de bienvenida. También imprimí la foto que Celia me había enviado y la guardé junto con las invitaciones de boda, como un archivo del engaño. Mientras embalábamos, Sergio tomó un marco con una foto nuestra, se rió y dijo: «Mira tu cara, hermano. Puro amor e ingenuidad. No tenías idea de que ella iba a desaparecer como Houdini». Esa fue la primera señal, agregó, cuando colgó en tu baño ese cartel de Vive, ríe, ama. Al fondo de una caja encontré algo que me obligó a detenerme, un diario que ella había dejado. Nunca fui de invadir la privacidad de nadie, pero dadas las circunstancias, hice una excepción. Lo hojeé y encontré entradas de hacía 3 meses. Escribía sobre haber coincidido con Iván en una cafetería, cómo eso le despertó sentimientos que creía enterrados y cómo Daniela la animaba a explorar lo que sentía antes de casarse. No fue un impulso. Lo había planeado. Todo. Había decidido probar con su ex antes de comprometerse conmigo. Y Daniela, esa amiga manipuladora, había sido la arquitecta del desastre. Guardé el diario junto con el resto de sus pertenencias. No lo necesitaba como prueba para mí mismo, la foto ya bastaba, pero si alguien intentaba pintarme como el villano, ahí estaba la evidencia escrita por ella misma. Al 4.º día sin noticias directas, sus padres comenzaron a llamarme con tono exigente, pidiendo explicaciones de por qué estaba cancelando todo sin darle a Mara la oportunidad de dar su versión. Les respondí que su hija se encontraba en casa de Daniela, ignorando todos mis intentos de contacto. No mencioné a Iván, no era mi papel exponer esa parte. Su padre, Christopher, tuvo el descaro de decirme: «Los jóvenes a veces se asustan. Es normal. Mara siempre ha sido sensible. Deberías tener paciencia». ¿Paciencia? Yo había tenido que presentar un reporte de persona desaparecida porque su hija prefirió escapar sin siquiera mandar un mensaje, a una semana de la boda. Pero claro, según él, el exagerado era yo. Así llegamos al día en mi oficina, 5 jornadas después de que se esfumara. Nancy, mi compañera de recepción, se acercó a mi puerta para avisarme que alguien pedía hablar conmigo con urgencia. Salí al pasillo, y ahí estaba Mara. Con los ojos hinchados, el cabello hecho un desastre y la cara de alguien que llevaba días llorando. «Mateo», susurró, con la voz quebrada por las lágrimas, tratando de acercarse para abrazarme. Me aparté con firmeza. «¿Qué haces aquí?», pregunté en voz baja. Nancy intentaba parecer concentrada en su pantalla, pero estaba escuchando cada palabra. «Necesitamos hablar», dijo Mara entre sollozos. «Por favor. Todo esto fue un error». ¿Un error? Desaparecer sin avisar, una semana antes de la boda, para irse con su ex. Eso no era un error, era dinamitar nuestra relación. Lo sé, me asusté, entré en pánico. Daniela me llenó la cabeza de cosas y no supe cómo enfrentarte.
Me llené de vergüenza. Mateo, todavía te amo. Quiero arreglar esto. Intentó tomarme la mano, pero la retiré al instante. ¿Arreglar esto? Mara, no hay nada que reparar. Cancelé la boda. Definitivamente. Su rostro se descompuso al escucharme y enseguida endureció la expresión. No podías cancelar todo sin consultarme. Era nuestra boda, nuestros planes. Planes que abandonaste cuando decidiste desaparecer sin decir nada, le respondí con frialdad. Necesitaba espacio, replicó, alzando la voz. Nunca lo entendiste. Siempre encima de mí, siempre queriendo saber dónde estaba. Claro, ahora resulta que yo era el novio controlador por preocuparme por mi prometida justo antes del casamiento. ¿Y Daniela? Pregunté con sarcasmo. ¿También va a estar invitada a la nueva boda que piensas organizar? Los ojos de Mara se abrieron apenas. Daniela solo intentaba ayudarme a entender mis sentimientos. Ella siempre ha querido lo mejor para mí. Seguro que sí, contesté con ironía. Tus sentimientos te llevaron por caminos bastante interesantes. Su expresión cambió de la confusión a la defensa. Solo necesitaba tiempo para pensar, para estar segura. Después de 5 años juntos, lo mínimo que puedes hacer es escucharme. No te debo nada, Mara. Estás siendo completamente irracional, dijo, perdiendo la compostura. No todo gira en torno a ti. Yo también estaba bajo presión con todos los preparativos. No es justo. La traducción era simple, Iván no quiso seguir con ella, y ahora yo debía convertirme en su segunda opción. No, gracias. Y lo peor era que parecía que yo era el malo por haber cancelado la boda que ella misma destruyó. Nancy intentaba mantenerse neutral en su escritorio, pero sus ojos se agrandaban con cada palabra. Estaba claro que ya tendría tema de conversación para todo el día. Mara, estoy en medio de una reunión con un cliente. No puedo ocuparme de esto ahora. Claro, respondió con tono herido, tu trabajo siempre fue más importante que nuestra relación. Casi me reí por la ironía. ¿Nuestra relación? ¿La que pusiste en pausa para irte con tu ex a ver si todavía valía la pena? Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? No lo niegues más. Sé lo de Iván. Su expresión fue un desfile de emociones, primero sorpresa, después culpa y, finalmente, esa mirada calculadora de quien intenta medir cuánto sabe la otra persona. No fue lo que piensas. Solo hablamos como amigos. Daniela creyó que así tendría más claridad. ¿Claridad sobre qué? Repliqué con frialdad. ¿Sobre si valía la pena seguir conmigo o si Iván era mejor opción? ¿Ya obtuviste tu respuesta? Porque si estás aquí, entiendo que él no quiso repetir la historia. Se echó a llorar otra vez, casi como si lo tuviera ensayado. Estás siendo cruel. Cometí un error. Estaba confundida. Tenía miedo. Vendí el anillo, Mara. Estamos perdiendo el tiempo. Se quedó helada. ¿Qué? ¿Vendiste el anillo? Así es. Perdí más de $15,000 en depósitos no reembolsables. Los 9,800 que me dieron por el anillo apenas cubrieron una parte. Y, sinceramente, ese anillo no se convierte en reliquia cuando quien lo pagó fui yo. Se quedó mirándome como si no entendiera nada. Tienes que devolverme ese dinero. Ese anillo también era mío. Íbamos a casarnos. Íbamos. Tiempo pasado. Yo solo tengo la obligación de protegerme de más pérdidas. En ese momento, mi jefe salió al pasillo al escuchar la discusión. ¿Todo bien, Mateo? Preguntó con seriedad. Asunto personal, señor Danielsen. Ya se está resolviendo. Mara,
como si quisiera un árbitro, se dirigió a él. Él vendió mi anillo de compromiso y canceló nuestra boda sin siquiera hablarlo conmigo. El pobre hombre no sabía dónde meterse. Esto no es apropiado, Mara. Te pido que te retires, le pedí con voz firme. Pero Mateo, nuestras familias, los anticipos que mis padres pagaron. Tus padres se hicieron cargo de tu vestido, que aún conservas. Ellos debían pagar al florista, pero no lo hicieron a tiempo. Yo tuve que cubrir los $1,400 de penalización porque fui yo quien hizo la reserva. Y tengo todos los recibos. Habla esos cargos con ellos. Ella rompió a llorar otra vez. Cometí un error. ¿No merezco compasión? Me acerqué un poco y bajé la voz. ¿Compasión? ¿Por necesitar cerrar ciclos con Iván en casa de Daniela? ¿Has estado espiándome? Espetó, ignorando todo lo que había dicho. No necesito espiar. La gente habla, y no todos aprueban lo que hiciste. En cuestión de segundos cambió de táctica. He pasado por traumas, Mateo. ¿Sabes lo que es tener ansiedad por el compromiso? Estoy sufriendo. Estás castigándome por un problema de salud mental. Claro, ahora venía con el papel de víctima. Manual clásico. Esto no ha terminado, dijo, intentando recuperar dignidad. Vas a saber de mi abogado por ese dinero del anillo. Oh, sí que ha terminado, le respondí con sarcasmo, citando a Terminator. Hasta la vista, baby. Nancy, que llevaba rato conteniendo la risa, soltó una carcajada ahogada mientras Mara salía de la oficina casi tropezando con una planta del pasillo. El señor Danielsen me miró con cierta simpatía. Tómate el resto del día si lo necesitas, Mateo. Gracias, pero prefiero seguir trabajando. Aquí, al menos, no pienso en el desastre personal que tengo. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Más tarde, cuando le conté todo a Sergio, casi se cayó de la silla de la risa. ¿Se apareció en tu trabajo? Eso es de película. En cualquier momento escribe un libro, Mi huida del patriarcado, 7 días con mi ex en casa de mi mejor amiga. Lo que más me enoja, le dije, es que actúa como si yo fuera el culpable de cancelar la boda. Como si tuviera que quedarme esperando a que ella decidiera si quería estar conmigo o con Iván. Sergio negó con la cabeza. Hermano, mi exesposa hizo algo parecido. Me dijo que necesitaba encontrarse a sí misma y se fue a Bali. Volvió con un tatuaje y un instructor brasileño llamado Paulo. Le dije que estaba bien, que podíamos tener un matrimonio abierto, pero con un divorcio bien cerrado. Esa misma noche, cuando creí que ya nada podía sorprenderme, abrí mi correo y encontré un mensaje de un tal Geral, supuestamente el abogado de Mara. En la carta me reclamaba el valor completo del anillo como propiedad mal dispuesta y exigía que le devolvieran no los 9,800 que recibí al venderlo, sino los 15,000 originales. Y para rematar, pedía una compensación emocional de $5,000. No perdí el tiempo y reenvié el documento a mi prima Jen, que es abogada, con el asunto, ¿podés creer esto? 10 minutos después me llamó entre carcajadas, apenas podía hablar. ¿Esto es en serio? ¿Mara pretende demandarte porque vendiste el anillo después de que te dejó plantado antes del casamiento? ¿Y además quiere daños emocionales? ¿Cuál es su argumento? ¿Qué le quitaste la oportunidad de empeñarlo ella misma? Yo, imitando la voz de Mara, fingí lamento. Pero es que tenía valor sentimental. Jen respondió aún riendo. El sentimentalismo no sirve en la corte. Los anillos de compromiso son regalos condicionales. Sin boda, no hay derecho legal sobre ellos. Es lo más básico del derecho contractual. Voy a redactar una respuesta que va a hacer que ese tal Geral se arrastre hasta la cueva de donde salió.
Esa noche recibí otra llamada inesperada. Era la madre de Mara. Vamos a llamarla Karen, y el nombre le queda perfecto. Siempre se había mostrado amable en apariencia, pero detrás de esa sonrisa escondía comentarios llenos de veneno. Era de esas personas que te halagan mientras te destrozan con juicios disfrazados. Recuerdo que una vez me preguntó si me sentía satisfecho con mi carrera limitada o si algún día tendría aspiraciones reales. Típico de ella. Mateo, dijo con una dulzura fingida, Mara está destrozada, hecha polvo. Puedo imaginarlo, le respondí con frialdad. Gritar en el trabajo de alguien debe ser agotador. Se escuchó una respiración molesta al otro lado de la línea. Escúchame bien, jovencito, no voy a tolerar ese tono. Mi hija es la víctima en todo esto. El descaro era increíble. Para ella, Mara solo había cometido un error, pero mi reacción era la desproporcionada. Según Karen, vender el anillo y cancelar la boda sin consultar a nadie arruinaba la imagen de su familia. Ahí estaba la verdadera preocupación, la apariencia social. Se lanzó entonces con un discurso sobre el valor sentimental del diseño del anillo, como si se tratara de una joya sagrada. Pero yo sabía que lo había elegido de un catálogo. Después me recordó que ellos habían pagado el vestido de Mara y además habían aportado $5,000 para la luna de miel. Le aclaré que ese dinero se había usado para la reserva del resort en Maldivas, la cual no era reembolsable y que, por cierto, había sido elegida por la misma Mara. Tenía recibos y extractos bancarios como respaldo. Fue inapropiado de tu parte quedarte con ese dinero, espetó Karen. Hablaré con nuestro abogado. Ya estaban todos obsesionados con lo legal. Cuando mencioné la penalización del florista, un monto que yo había tenido que cubrir porque ellos no cumplieron su parte, explotó. Eso es un chantaje. Quiero hablar con tus padres. Ellos deben saber el tipo de hijo que criaron. Lo más absurdo fue escucharla decir que Mara solo se había asustado. Las mujeres jóvenes hacen estas cosas, afirmó. Yo también dudé antes de casarme con Christopher. Es normal. Karen, tu hija tiene 29, no 19. La gente decente no actúa de esa manera. Estuve a punto de soltar lo de Iván y Daniela, pero me contuve. Si Mara no lo había confesado, no me correspondía a mí destapar esa bomba. Que se hiciera cargo de su propio caos. La actitud de esa familia era increíble. Según ellos, con un simple lo siento de Mara, todo debía quedar borrado y perdonado. Incluso llegaron al punto de pedirme que yo me disculpara con ella por haber vendido el anillo. Mateo, deberías hacer lo correcto. Mara está dispuesta a perdonarte si reemplazas el anillo, me dijo Karen con un tono solemne, como si me estuviera haciendo un favor. Decía que su hija estaba siendo muy generosa al considerar darme otra oportunidad, después de lo que yo le había hecho pasar. Estuve a punto de responderle, le devolveré el dinero del anillo cuando ella me indemnice por los traumas que me dejó para toda la vida, pero preferí mantener la calma. Cuando le conté a Sergio sobre la llamada, casi se atraganta de la risa. A ver si entendí bien, tu prometida desaparece una semana antes de la boda, se va con su ex y, cuando él la rechaza, vuelve llorando, ¿y tú eres el que tiene que pedir perdón? ¿Qué sigue? ¿Le vas a mandar una carta de agradecimiento por haber arruinado tu vida? Honestamente, Sergio debería tener un podcast. Uno dedicado a destrozar historias de amores fallidos y suegros tóxicos. Lo llamaría, Sin anillo, sin reembolso. Yo sería su primer suscriptor. Pero lo peor aún estaba por llegar. Al día siguiente, recibí un correo de Christopher, el padre de Mara. Venía cargado de condescendencia. Se puso en modo caballero, con un discurso sobre resolver las cosas como hombres adultos.
Según él, Mara había estado simplemente abrumada con los preparativos y mi reacción había sido exagerada, una respuesta desmedida ante un lapsus momentáneo. ¿Momentáneo? Desaparecer más de una semana, ignorar llamadas y encima estar con su ex era un simple lapsus. Esa gente vivía en otro planeta. Le respondí con una sola línea. En breve recibirán un desglose detallado de todos los gastos relacionados con la boda. Poco después me llamó Andrea, la hermana de Mara. Ella siempre fue la más sensata de la familia. Mateo, lamento mucho lo que pasó. Sé que Mara arruinó todo. Mis padres están actuando de forma ridícula. Gracias, Andrea. Significa mucho escucharlo de ti. Y créeme, no creo que ella merezca otra oportunidad. ¿Quién le hace algo así a alguien que supuestamente ama? ¿Y justo a una semana de casarse? Era un alivio que al menos una persona de esa familia mantuviera los pies en la tierra. Pero el acoso de los padres de Mara no paraba. Así que tomé la decisión de enviar un mensaje claro, sin rodeos. Escribí a Karen. Voy a enviarle a usted, a Christopher y a Mara un documento detallado con todos los gastos de la boda que yo asumí o que quedaron bajo mi responsabilidad. Allí quedará perfectamente reflejado quién debía pagar qué y quién causó cada pérdida. También incluiré los $1,400 del florista que tuve que cubrir por ustedes. Si desean reembolsarme o no, es decisión suya. Pero cualquier otra exigencia será respondida con una orden de cese por parte de un abogado. El silencio se hizo eterno. Finalmente, Karen respondió con furia contenida. No te atreverías. ¿Sabes con quién juega golf Christopher? Tenemos conexiones. Inténtenlo, contesté cortante. Les aseguro que no les conviene. Corté la llamada. No fue agradable, pero sentí una paz brutal. Esa calma fría que aparece cuando dejas de aguantar y decides poner límites. Al día siguiente me senté frente a la computadora y armé un archivo minucioso, una hoja de cálculo con proveedores, fechas, depósitos, recibos escaneados. Todo respaldado. Destaqué la penalización del florista, añadí la prueba de la venta del anillo y cada gasto que asumí. Dudé si incluir la foto que Celia me había mandado, pero decidí guardarla por ahora. No buscaba una guerra total, solo dejar todo en claro. Hice 3 copias del informe, enviadas por correo certificado, con confirmación de recepción, una para Mara, otra para sus padres y otra como respaldo legal. Sergio revisó el documento antes de enviarlo. Hermano, esto es arte. Una verdadera poesía contable, dijo, casi emocionado. Después, le escribí a Celia para agradecerle otra vez su honestidad. ¿Hubo consecuencias para ti? Le pregunté. Me respondió que Daniela ya estaba sospechando, que intuía que alguien había hablado. Me contó que Mara había tenido una fuerte pelea con ella y que se había mudado de inmediato. Según Celia, Iván había dejado claro que solo quería pasar el rato, que no tenía intención de retomar nada en serio. Daniela, por su parte, le dijo a Mara que se merecía algo mejor que cualquiera de los dos. Tóxica hasta la médula. Lo más irónico es que Daniela destrozó la vida de Mara con esa absurda cruzada personal, y en cuanto las cosas se complicaron, la echó sin dudarlo. Esa lealtad de Daniela era como todo lo que promovía en redes, frases vacías patrocinadas por cafés de $12 y terapia de TikTok. Lo cierto es que Mara ya no estaba en casa de ella. Después del escándalo en mi oficina, la pelea con su amiga y el rechazo de Iván, no le quedó más remedio que regresar con sus padres. Y justo en ese proceso de reencuentro familiar, llegó mi hoja de gastos como invitada sorpresa. Al día siguiente traté de concentrarme en mi rutina de trabajo. Luego de una jornada larga en la obra, llegué a mi departamento cerca de las 7 de la tarde y de inmediato noté que algo estaba fuera de lugar. El ambiente tenía un aroma distinto, demasiado familiar,
su perfume. Mara había estado allí. Más temprano le había escrito para avisarle que podía pasar a recoger sus cosas. Estaban todas organizadas en cajas en la sala. Le dejé claro que no quería verla, solo que tomara lo suyo y se marchara. Incluso le indiqué que dejaría la puerta sin seguro entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde para que no hubiera excusas. Pero, por lo visto, decidió presentarse más tarde. Entré a mi estudio y me quedé paralizado. Mi computadora personalizada, la misma que yo mismo había armado con meses de esfuerzo y ahorros, estaba completamente destruida. El gabinete tirado en el suelo, el panel lateral hundido, las piezas regadas por todo el cuarto. Alguien le había dado con un objeto pesado, un martillo o quizá un bate. El líquido del sistema de refrigeración estaba esparcido por el piso. Con las manos temblando recogí un fragmento de la tarjeta gráfica. Era una RTX que me costó $1,200, comprada después de meses de trabajo extra. Estaba partida en dos. Pegada en la pantalla había una nota escrita con marcador grueso. Ahora estamos a mano. M. Sentí la sangre hervirme, pero me forcé a mantener la calma. Lo primero que hice fue ir directo a mi vecino Jeff. Él tiene uno de esos timbres con cámara que apunta justo hacia mi puerta. Le pregunté si por casualidad había grabado a alguien entrando en mi apartamento durante el día. Sí, de hecho, me dijo. Vi a tu novia, bueno, tu ex, entrando alrededor de las 5:30 de la tarde. Me pareció raro. ¿Podrías enviarme el video? Le pedí. Claro que sí, hermano. En la grabación se veía perfectamente a Mara entrando a las 5:38 de la tarde, cargando lo que parecía ser una pequeña masa. 10 minutos después salía del edificio con una expresión triunfante, como si acabara de ganar una batalla personal, como si hubiera dejado un mensaje de guerra. Mientras tanto, yo estaba parado frente a los restos de mi computadora, con la sensación de estar presenciando un crimen doméstico. Le tomé fotos a todo, los daños, la nota pegada en la pantalla, cada pieza destruida. Luego le escribí un mensaje directo a Mara. ¿Por qué destruiste mi PC? Apenas envié el texto, aparecieron los 3 puntitos de que estaba escribiendo. Llevaba tiempo esperando este momento. Finalmente respondió. No sé de qué hablas. ¿En serio? ¿No fuiste tú la que entró hoy a las 5:38 a mi departamento con un martillo? Pasó un minuto en silencio. Después llegó el mensaje. Te lo merecías, después de lo que me hiciste. Perfecto. Pantallazo guardado. ¿Y qué fue lo que hice exactamente para merecer que destrozaras algo que costó más de $3,000? Me humillaste. Arruinaste nuestro futuro. Vendiste mi anillo. Ah, claro. Y eso, en su lógica torcida, justificaba un acto criminal. Gracias por la confesión. A la policía le va a encantar. No te atreverías, me escribió enseguida. Será tu palabra contra la mía. Le envié la captura de pantalla con su confesión. Ya no es tu palabra contra la mía. Acabas de admitirlo por escrito. Y además tengo un video tuyo entrando con el arma en la mano. Fui directo a la comisaría y presenté la denuncia con todas las pruebas en mano, las fotos de los daños, la nota firmada con su inicial. La captura de pantalla de su confesión y el video de Jeff donde se la veía entrando con la masa. El oficial apenas hojeó los documentos y me dijo. Con esto el caso es bastante sencillo. Inicié un proceso en el juzgado de reclamos menores para recuperar el valor de los daños, y gracias a la evidencia, el fallo fue prácticamente inmediato. Mara intentó defenderse alegando que yo le había causado un daño emocional, pero el juez no le creyó una sola palabra. La condenaron a pagar $2,800 más los costos judiciales. Pasaron algunos meses y, poco a poco, las aguas se calmaron.
Ese infierno financiero y emocional comenzó a apagarse con el silencio. Un silencio bendito. Nada de llamadas de su madre Karen, ni apariciones dramáticas de Mara. Eso sí, los $1,400 del florista nunca los recuperé. Y ya sabía que jamás lo haría. Tratar de sacar dinero de Karen era como intentar bañar a un gato, simplemente imposible. Pero lo importante era que había dejado claro el punto. Incluí todos los gastos asumidos por culpa de ella en un archivo detallado. Aunque no logré recuperar cada centavo, al menos Mara sí cumplió con la deuda del PC. El tribunal le dio 30 días, y justo en el día 29 llegó un cheque con el monto exacto. Sin nota, sin disculpa, sin nada. Una pequeña victoria, pero victoria al fin. Un mes después, Andrea, su hermana, me escribió un mensaje. No te imaginas lo que pasó, bueno, en realidad sí te lo imaginas. Resulta que Mara le pidió a sus padres que le financiaran un retiro espiritual para sanar del trauma de la boda cancelada y del proceso legal. El costo, $3,000. La respuesta de su padre fue un rotundo no. Le dijo que si quería sanar, lo hiciera consiguiendo un trabajo y devolviendo lo que se había perdido en reservaciones y gastos. Esa negativa desató una tormenta en la familia. Perdieron dinero en el vestido, en las modificaciones, y ahora la madre de Mara estaba furiosa con su esposo por no ceder. Un caos de proporciones épicas. Para mí, ver cómo su burbuja de superioridad chocaba con la realidad valió más que cualquier reembolso perdido. Lo mejor vino después. Andrea me contó que Celia, la excompañera de piso de Daniela, no pudo seguir guardando silencio y le envió a Karen una foto de Mara con Iván. Le dijo directamente: ya no puedo callar más. Esto fue lo que pasó. En la imagen se veía a Mara abrazada con su ex. Karen, al ver aquello, explotó. Confrontó a su hija de inmediato. Mara intentó justificarlo, asegurando que solo buscaban un cierre para ese capítulo de su vida. Pero Karen no le creyó ni una palabra. Su padre, harto de la situación, hizo sus maletas y se fue de la casa por 3 días. Según Andrea, era la primera vez que lo veía tomar una decisión tan drástica. Yo me enteré de todo estando en mi sala, jugando videojuegos con mi hermano Sergio en mi nueva computadora, la que había comprado con el dinero que Mara me tuvo que pagar por orden judicial. Cuando le conté lo del retiro espiritual y el drama familiar, casi se cae de la risa. ¿Retiro espiritual por qué?, dijo entre carcajadas. ¿Por narcisismo crónico? ¿Por negación avanzada de la realidad? ¿Qué sigue? ¿Una colecta para su unicornio emocional? La verdad es que esa risa de Sergio me contagió. Por primera vez en semanas, sentí que podía soltar un poco de todo el peso acumulado. Hoy disfruto de una vida tranquila. Cambié el sofá por uno que encaja mejor conmigo, volví al gimnasio con disciplina y en el trabajo he ido en ascenso. Incluso recibí una promoción gracias a la forma en que manejé todo este desastre con madurez y orden. ¿Relaciones? Por ahora estoy enfocado en mí mismo. Mis hermanos tienen razón, me libré de un desastre anunciado, y ahora tengo la oportunidad de reconstruirme sin presiones ni cargas emocionales. Ella eligió su camino, con todas sus consecuencias, y yo elegí seguir adelante. Como siempre decía mi padre, no hay mejor respuesta que vivir en paz. Y eso hago ahora. En mi departamento reina el silencio, el orden y una libertad que valoro como nunca. Juego tranquilamente en mi nueva computadora, financiada irónicamente por quien intentó destruirla, sin interrupciones, sin dramas nocturnos ni mensajes manipuladores. Solo yo, mi espacio, mis proyectos, y esa sensación constante de que, al final, todo cayó en su lugar. Mientras algunos siguen atrapados en sus propias mentiras, yo sigo avanzando, sin mirar atrás. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal.